Mi nombre es Josana Angulo y hoy hablaremos sobre el síndrome de Down. El síndrome de Down es una alteración cromosómica que se presenta cuando hay un cromosoma 21 de más. También es la más común en el humano y afecta a 1 de cada 700 recién nacidos vivos. Por otro lado, también es la causa más genética y más frecuente del retraso mental. Al embarazarse, después de los 35 años, es el principal factor de riesgo. Sin embargo, hay algunos hijos de madres que han sido mucho más jóvenes que también lo han presentado. Aparte de ello, hablaremos sobre los rasgos. La talla y peso son mucho más bajos. Tiene una cara redonda, un perfil facial plano, también presenta la boca con tendencia a mantenerla abierta por debilidad muscular, y entre otros. El retraso mental puede ser moderado o también puede ser severo. El paciente puede desarrollar demencias tipo Alzheimer. Habitualmente padecen enfermedades como cardiopatías, problemas gastrointestinales, también presenta páncreas anular, enfermedades, etc. El hipotiroidismo, el hipogonadismo, leucemias u otros cánceres también pueden presentar cataratas, alteraciones auditivas, neumonías y también problemas del sistema inmunológico. Las personas que padecen el síndrome de Down requieren terapias y también rehabilitación para así poder desarrollar el lenguaje y amplios cuidados frente a otros padecimientos. A pesar de que en la mayoría de los casos este trastorno se presenta de manera espontánea. Sin embargo, los hijos de estos pacientes tienen el 50% de riesgo de poder heredarlo, así como futuras generaciones también tendrán cierta predisposición. Y actualmente existen métodos para detectar dicho padecimiento durante el desarrollo embrionario, como, por ejemplo, el tamizaje, los estudios bioquímicos, a partir de la semana 11 de embarazo, la detección de células fetales en sangre materna. Eso sería todo. Muchas gracias. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Klinefelter. ¿Qué es? Es un conjunto de defectos cromosómicos que afectan a la salud únicamente del sexo masculino. Tienen 2 cromosomas X en vez de 1. Por otro lado, es un cuadro clínico mucho más frecuente de hipogonadismo congénito, que es una de las principales causas de esterilidad. También podemos hablar sobre que es un trastorno genético que los hombres padecen. Pueden tener mamas más grandes que las normales, la falta de vello en la cara y el cuerpo. También es de tipo corporal redondeado y los testículos pequeños. Las manifestaciones clínicas y fenotípicas del síndrome de Klinefelter incluyen hipotrofia testicular bilateral, ginecomastía, que es pechos en los hombres, los signos de hipoandrogenismo moderado, los rasgos suavemente andróginos, la estatura alta, el vello púbico, axilar y facial menor a la cantidad normal, las proporciones corporales anormales, quiere decir las piernas largas, el tronco corto, también los testículos son pequeños, duros, también el retraso de la pubertad. Ahora hablaremos sobre los síntomas. Quiere decir que podrían aprender a hablar mucho después de que otros niños y pueden tener más problemas para poder leer y también para poder escribir. El síndrome de Klinefelter aumenta el riesgo de padecer tumores de células germinales extragonadales que se encuentran fuera de las gonadas, quiere decir eso, ¿verdad? Y cáncer de mama. También ahora hablaremos sobre el tratamiento que pueden seguir las personas que padecen. El cuadro clínico y el hallazgo de unos testículos pequeños y de consistencia firme proporcionan habitualmente la orientación diagnóstica. Los síntomas que ocasionan la consulta más a menudo son la esterilidad y la ginecomastía. Las concentraciones hormonales son normales durante la infancia, pero a partir de la pubertad las gonadotropinas se elevan y la testosterona desciende en la mayor parte de los pacientes. El cariotipo proporciona el diagnóstico de confirmación y el tratamiento androgénico sustitutivo es recomendable cuando la testosterona es baja. La ginecomastía puede requerir corrección mediante la mamoplastía reductora. En los recién nacidos, los testículos aún no descienden, que es una de las características, ¿verdad? El pene es pequeño, los músculos son débiles y, como mencionamos, presentan problemas de lectura y aprendizaje, los problemas de dicción y del lenguaje. Esto sería todo. Muchas gracias. El síndrome de Turner. El síndrome de Turner es conocido como el síndrome de Ullrich. Afecta al sexo femenino y se caracteriza por la ausencia parcial o total de uno de sus 2 cromosomas X. Puede durar años o toda la vida. Los signos físicos del síndrome de Turner son mandíbula inferior retraído pequeña, dedos de las manos y pies cortos. Al nacer hay una inflamación de manos y pies, orejas de implantación baja, cuello ancho o palmeado, pecho ancho y pezones separados. Reflejan una estatura menor que la promedio y tienen en la mayoría de los casos defectos cardíacos. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para este trastorno genético y por el contrario, se van a ir manejando los síntomas o complicaciones mientras se vayan reflejando. El síndrome de microdelección es una delección intersticial. Resulta de la delección parcial del brazo largo del cromosoma número 22. Este síndrome es un término general que engloba a diversos fenotipos clínicos, como el síndrome de DiGeorge, síndrome de velocardiofacial, entre otros. Las dismorfias faciales que presenta es que va a tener un puente nasal amplio, una hipoplasia malar, la punta nasal bulbosa,
micrognatia, los pabellones auriculares cortos, fisuras palpebrales cortas, el hipertelorismo, van a tener una boca pequeña y entre otros signos van a tener lo que son defectos cardíacos, la hipoplasia de timo, van a tener dificultades en el aprendizaje y retraso en el desarrollo psicomotor. El síndrome de Wolff-Hirschhorn. Este es un trastorno genético causado por la microdelección del brazo corto del cromosoma número 4. El tamaño de esta delección va a variar, depende del caso. Las de mayor tamaño resultan con características más graves. Los signos y síntomas que van a presentar es que van a tener una nariz ancha, a esta la llaman que tiene la forma del casco griego. Van a presentar una boca de carpa con levantamiento del labio superior, un espacio corto entre la nariz y el labio superior. También van a tener lo que es un bajo tono muscular, a lo que se le llama hipotonía, labio leporino y paladar hendido, una cabeza pequeña, que se le llama microcefalia, y retraso del crecimiento y peso bajo. El tratamiento se dirige a los síntomas que se presenten, lo que puede incluir el tratamiento para el retraso del desarrollo, tratamiento de las convulsiones. Algunas veces van a tener que alimentarlos por una sonda nasogástrica y van a tener que hacerse un examen de sangre completo y de la función de los riñones anualmente. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Bueno, a mí me toca exponer sobre el síndrome de Edwards. En este caso, el síndrome de Edwards se genera por un desbalance cromosómico por la trisomía 18. Eso quiere decir que hay un cromosoma extra en el cromosoma 18, ¿no? Un cromosoma adicional, ya no serían 2, sino serían 3. También podríamos ver que el 95% de las personas con síndrome de Edwards presenta una trisonomía completa. Esto quiere decir que tienen múltiples malformaciones en los órganos y sistemas, y el 5% presenta una trisonomía parcial, que esto quiere decir que es la ausencia de algunas anomalías. No tienen todo el síndrome completo, ¿no? Como ya lo había explicado. También podemos ver que la tasa, en este caso la tasa de muerte es del 95% de los niños que mueren en el primer año de vida, ya sea por cardiopatías congénitas, apneas o infecciones, ya que tienen las defensas muy debilitadas. Después, también podemos ver, en este caso si lo vemos desde el ámbito cromosómico no, sino del ámbito, desde el proceso de ovulación y reproductivo, por ejemplo en la meiosis. Lo que podríamos ver según unos investigadores, dicen que el origen de la trisonomía 18 es la no disminución de los cromosomas, como ya lo habíamos visto antes, sobre todo durante la meiosis. Alrededor del 50% de los errores en la separación de los cromosomas se dan en la ovogénesis. Esto se presenta en la meiosis 2. Esto de la diferenciación de todas estas otras trisonomías humanas se han investigado que normalmente muestran una frecuencia más alta en los errores de la meiosis 1 materna. Bueno, esto lo saqué de una investigación y me gustó mucho porque yo no sabía de dónde se daba. Después otro, bueno, en los signos, ¿vale? Uno de los signos que podemos ver presente es el retraso del crecimiento postnatal, con un peso al nacer de 2,3 kilos aproximadamente, un nacimiento un nacimiento postérmino. Después el panículo adiposo y la masa muscular escasa al nacer, la hipotonía inicial que evoluciona a hipertonía. Después también podemos ver la craniofasia. En cuanto a las extremidades, vemos una mano trisómica y los pies hipoplasia. Justo ahí puse una foto. En el abdomen podemos ver las mamilas hipoplásicas, la hernia umbilical o inguinal, el espacio intermamilar y el aumento ufalescele. En cuanto al diagnóstico, se puede demostrar según el estudio de citogénico, en el cual se da la contabilidad en el caso de los cromosomas. ¿Qué es? Este síndrome es bien conocido por el maullido del gato o del lejone. El maullido del gato se da por una deformación en la laringe, ¿no? Una laringe por laringomalacia con una hipoplasia del epiglotis. También, es conocido por Lejone, que fue el descubridor de este síndrome en 1963. También podemos ver aquí se da cromosómicamente por una afección en el par 5, que esto se da por una delección en el brazo corto del par 5, ¿no? Y también podemos decir que uno de los genes suprimidos en este síndrome específico es el TER, el gen TER. Sus siglas son el TER, más conocido como telomerasa de
transcriptasa inversa, en este caso. Y también podemos decir que uno de 15.000 o uno de 50.000 bebés nacidos vivos se ven afectados y 1% tiene una discapacidad intelectual grave en este caso. Y los signos característicos, tanto físicos como internos, de este signo es la microcefalia, que acá justo he adjuntado una foto, el bajo peso en nacer y crecimiento lento, la hiperplasia de la laringe que ya lo había hablado, el retraso mental, la micropnatia, la baja letalidad, ojos separados, hipertelorismo, la efusión o formación parcial de las membranas de los dedos y manos de los pies, el llanto de tono similar al de un gato. Después también podemos decir que el diagnóstico de este signo se puede obtener gracias a un análisis cromosómico. Existen diversos análisis cromosómicos y depende de lo que te diga tu pediatra y el diagnóstico prenatal. Después, uno de los datos curiosos de estos niños, que son muy amistosos y disfrutan mucho la interacción social, según el último estudio. Bueno, muchas gracias.